Influencia. 630803. Predicado el sábado por la noche, el 3 de agosto de 1963 en la Lane Tech High School en Chicago, Illinois, 1 hora y 34 minutos, muchas gracias. Permanezcamos de pie un momento, inclinando la cabeza para orar. Mientras inclinamos la cabeza y el corazón, nos preguntamos cuántos aquí tienen una petición. ¿Podrían hacérsela saber a Dios alzando las manos? Ahora, simplemente mantengan sus peticiones mientras oramos. Dios Padre Celestial, estamos tan felices esta noche por este otro momento en que podemos venir a ti y tener esta seguridad de que lo que pedimos lo recibiremos, si creemos que obtenemos lo que pedimos. Y ahora, Señor, ayuda nuestra incredulidad, para que esta noche podamos tener estas cosas que pedimos. Mis manos con sus manos están levantadas, y oramos, Padre, a ti que entiendes las cosas que necesitamos. Concédenoslas, Señor, esta noche. Oramos por aliento para que cuando estemos en esta gran hora de angustia en la que estamos, y el mundo en la condición en la que está, necesitemos tu santísima ayuda, Señor. Y oramos para que nos animes con tu palabra, para que sepamos cómo debemos actuar justo antes de la venida del Señor Jesús. Concédelo, Padre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Marcos 9, 24. Y al instante el padre de la muchacha clamó y dijo con lágrimas: Señor, creo. Ayuda mi incredulidad. Me alegra mucho estar de vuelta esta noche y poder hablar de nuevo de nuestro misericordioso Señor. Es un placer estar de vuelta aquí en Lane Tech. Es casi como volver a casa. He estado aquí muchas veces. Y ahora veo que han recibido muchos pañuelos, que han sido guardados para que oren por ellos. Anoche, tuvimos que cerrar nuestros servicios de sanación habituales, recoger nuestras tarjetas y demás, debido a que teníamos servicios dobles. Verán, es bastante estresante tener un servicio doble. Oraremos por estos pañuelos esta noche, confiando en que el Señor les dará a cada uno de ustedes la fe para recibir lo que han pedido. Mañana extrañaremos mucho al hermano Mel Johnson y sus excelentes cantos. Aprecio mucho la hermosa voz que el Señor le ha dado. Y, ahora, mañana, si están de visita, le diré a la gente del tabernáculo. Tengo algunos amigos aquí de Jeffersonville, creo que la iglesia de Filadelfia, el hermano Mead, nuestro hermano, creo que tienen servicio allí. Y no sé si, ¿tienen servicio? ¿Hay servicio? ¿A qué hora? A las 11 habrá servicio allí, y supongo que regresaré sobre la 1:30 o las 2. A las 3, debo estar a las 3. A las 3, y luego a las 7 de nuevo mañana por la tarde. Así que, sin duda, queremos invitarlos cordialmente a todos a venir a los servicios, si no tienen servicio en su iglesia. Ciertamente no queremos apartarlos de su puesto, porque ese no es nuestro objetivo. Es tratar de alcanzar principalmente a quienes no son salvos, a quienes no tienen el Espíritu Santo y ustedes realmente creen que lo necesitan. Y luego estamos aquí para ayudarlos. Luego, estamos aquí para orar por los enfermos y afligidos de todas las iglesias. Y regresen a su iglesia, de donde sean. Si recibieron el Espíritu Santo o fueron sanados, regresen con un testimonio y cuéntenlo a otros. Aunque su iglesia no lo crea, vayan de todos modos. ¿Dónde? Es fácil dejar que la luz brille donde hay mucha luz. Pero queremos que la luz brille donde no la hay. Ahí es cuando da su mejor influencia. 6Y. Gracias, hermano Baile. El hermano Baile pensaba que no oían. Está mejor así. Bien. Eso está bien. 7 ahora, esta noche, sin servicio de sanidad, creo que debería salir un poco más temprano. He estado diciendo todas las noches que intentaré dejarte salir sobre las 9:30, y ya casi es esa hora, así que, a las 9, unos 5 minutos. Y luego, cuando termine, y luego, reteniéndote esta mañana unas 2 horas, te digo que probablemente estarás agotado y te alegrarás cuando me vaya de la ciudad mañana por la noche. Pero, ojalá pudiera dedicarme a esas charlas de 20 minutos, pero solo, tengo que seguir hablando hasta cansarme. Sé que para entonces ya estás agotado, así que nunca termino. Simplemente me doy por vencido y entro a descansar un rato. 8 ahora, esta noche, quiero que abran sus Biblias en Isaías, el libro de Isaías, el capítulo 6. Y ahora, antes de leer, pidamos a Dios que bendiga su palabra y la haga real para nosotros mientras inclinamos nuestros rostros por un momento. Bueno, leeremos la palabra primero y luego escucharemos atentamente mientras leemos. En el año en que murió el rey Uzías, vi también al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y su estela llenaba el templo. Y sobre él estaban los serafines. Cada uno tenía 6 alas.
con 2 se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban. Y uno a otro clamaban: Santo, 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 es el Señor, Dios de los ejércitos. Y toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí! Porque estoy perdido. Pues soy hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios impuros. Pues mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en la mano, que había tomado con las tenazas del altar. Lo puso sobre mi boca y dijo: mira, esto ha tocado tus labios. Tu iniquidad es quitada, y tu pecado es perdonado. También oí la voz del Señor, que decía: ¿a quién enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces respondí: aquí estoy, envíame a mí. Isaías 6, 1. En el año que murió el rey Uzías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Isaías 6, 2. Y por encima de ella había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Isaías 6, 3. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Y toda la tierra está llena de su gloria. Isaías 6, 4. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Isaías 6, 5. Entonces dije: ¡ay de mí! Que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, porque han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías 6, 6. Entonces voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Isaías 6, 7. Y lo puso sobre mi boca, y dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu iniquidad, y purificado tu pecado. Isaías 6, 8. Oí también la voz del Señor, que decía: ¿a quién enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces respondí: heme aquí, envíame a mí. Oremos. Señor Jesús, no somos suficientes para abarcar este texto de gracia esta noche, pero te pedimos ayuda ahora, Señor, con el único propósito de que el Evangelio sea predicado una vez más en la ciudad de Chicago. Concédelo, Señor. Y que la influencia sea eterna. Concédelo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, quiero tomar un texto de este texto sobre influencia. Saben, hay algo más que somos, nosotros, lo que hacemos, influimos en alguien más con lo que hacemos. Nuestra forma de actuar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de vivir y todo lo que hacemos, influimos en alguien más. 10 ahora, ya saben que mucha gente no va a la iglesia. Dicen, bueno, tienen una idea equivocada de la iglesia. Creen que, las mujeres de allá son brujas y los hombres son demonios vestidos de negro. Y simplemente tienen una idea equivocada. Pero les digo lo que sí hacen. Observan su vida para ver qué hacen. Creo que fue Pablo quien dijo: somos epístolas escritas por Dios, leídas por todos los hombres. Cuando están en la calle, en el trabajo, donde quiera que estén, alguien los está observando. 2 Corintios 3, 2. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. 11. Y especialmente después de haber dicho y confesado que eres cristiano, te vigilarán mucho más de cerca. Y eso influye en quienes te rodean. Debemos tener cuidado con lo que hacemos, porque si ejercemos una influencia negativa, traemos reproche. No tanto sobre nosotros mismos, sino sobre quienes decimos ser cristianos. Lo traemos sobre Cristo. Y nadie, si pensáramos, nunca querrías traer reproche a Cristo. Pero un acto incorrecto en el momento incorrecto sin duda causará una mala impresión en la persona que te observa. Y todos son vigilados cuando profesas ser cristiano. 12. Ahora bien, este texto que estamos hablando esta noche, sobre la influencia, se remonta, la verdadera lección, si desean leerla, la encontrarán en 2 Crónicas, capítulo 26. Se trata de la vida de este rey Uzías. Uzías, el rey, era un joven pastor. Era un joven, hijo de un rey, al que le encantaba estar al aire libre. Le gustaban los bosques y era pastor. Y también le gustaban las viñas. Le gustaba ver crecer las cosas. Y este joven fue criado bajo una muy buena influencia. Amasías, su padre, había sido un gran hombre. En sus últimos días, se desanimó un poco y tomó algunos dioses de otro país, y el Señor entonces lo sacó de la tierra. Pero este joven había tenido buena influencia, porque su madre era hija de Jerusalén y su padre, creyente. Y, por lo tanto, el niño había sido criado con buena influencia.
Y esa es una buena manera de criar a un hijo, como debe ser. ¿Y sabes qué? Tus hijos son una de las principales miradas que te observan. Observan lo que haces, y lo que sea que hagas, lo imitan porque les das el ejemplo. Proverbios 22, 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. 13. Me recuerda que hace poco estuve en una reunión de los empresarios del Evangelio completo en Los Ángeles. El hermano Oral Roberts había hecho una declaración sobre algo similar, y me pidieron que me pusiera de pie y dijera algo al respecto. Sobre la influencia. Dije. Me recuerda una historia que leí una vez sobre un hombre que salió en Nochebuena a llevar regalos al vecindario, a sus colegas, vecinos. Y cada vez que iba a un sitio, se tomaba una copa. Iba a la casa de al lado, se tomaba una copa. Y para cuando repartió todos los regalos, y los que había recogido, en el camino de vuelta pensó en tomar un atajo por el parque. Habían caído unos 10 o 15 centímetros de nieve. Y se dio cuenta de que no podía caminar derecho. Iba en zigzag por los efectos de la bebida. Se dio cuenta de que, muy atrás, sin poder seguirle el ritmo, venía su pequeño hijo de 7 años. Daba grandes pasos, se caía y zigzagueaba. Así que esperó a que el niño lo alcanzara y le dijo, ¿por qué caminas así, hijo? Le respondió, papá, intento seguir tus pasos. Mira, eso es más que un ejemplo porque es una verdad que a tus hijos tú les marcas el paso. 14. Y nuestro pueblo estadounidense está marcando el ritmo hoy ante nuestros hijos. Fumando cigarrillos, bebiendo las mujeres y los hombres, jugando a las cartas y a los dados. ¿Qué clase de pueblo tendremos en la próxima raza, o mejor dicho, en la próxima generación? Será un grupo de neuróticos. Y creo que el mundo entero se encuentra prácticamente en esa condición ahora mismo. Si esta raza, o mejor dicho, esta generación, es así, ¿qué producirá la siguiente? Si hubiera otra, si sigue así, la raza humana se extinguirá por completo, porque nos estamos matando y dando ejemplo a los demás. 15. E incluso los cristianos de hoy, que dicen ser cristianos, fuman, beben, engañan y son hallados deshonestos, mientras que nosotros, no es de extrañar que el cristianismo esté en uno de sus momentos más bajos. Es la influencia que la gente de la Iglesia ha ejercido sobre quienes aún no han recibido a Cristo. Los hombres quieren mantener su testimonio y luego vivir como les plazca. Pero esa es la razón por la que el Espíritu Santo es tan imprescindible hoy en día, porque es quien vive tu vida. No lo vives tú mismo. Es Cristo en ti después de haber recibido el Espíritu Santo. Y si Él no tiene la preeminencia en tu vida, simplemente recuerda que no has recibido el Espíritu Santo, porque si Él está en ti, vivirá su propia vida. Ya no te perteneces. Estás muerto, y tu vida está escondida en Dios por medio de Cristo y sellada por el Espíritu Santo. Así que ya no hay manera de que puedas ser tú mismo, lo que eras. Efesios 1, 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, Colosenses 3, 3. Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. 16. Ahora bien, este joven, descubrimos que, contando con una buena y piadosa crianza y educación, cuando su padre murió con tan solo 16 años, el pueblo lo tomó y lo hizo rey, y ascendió al trono con tan solo 16 años. Si leen su vida, no se dejó influenciar por la política de su país. No siguió la opinión popular. Buscó a Dios, dice la Biblia. Eso fue lo que lo convirtió en un gran ejemplo para este joven profeta. Al mismo tiempo, Isaías, el profeta Isaías, vivió en la época del rey Uzías. Ambos, jóvenes juntos, el profeta y el rey, eran grandes amigos. Isaías se alojaba en el palacio y se apoyaba en el brazo del rey. Y descubrimos que la influencia de este joven influyó en Isaías. Se convirtió en un héroe para Isaías, porque no hacía distinciones entre el pueblo. Nunca dejó que nada lo influyera. Estaba decidido a servir a Dios, y solo a Dios. Y es un buen ejemplo de esa persona. 2 Crónicas 26, 5. Y buscó a Dios en los días de Zacarías, quien fue entendido en visiones de Dios. Y en estos días que buscó a Jehová, Dios le prosperó. 17. Y descubrimos que nunca transigió con ninguno de los mundos paganos. El mundo pagano, después de verlo construir su reino tan grande, y Dios estaba con él, bendiciéndolo, y Dios bendecirá a cualquiera que se adhiera a su palabra. Ese es, el deber de Dios de hacer eso, bendecir a cualquiera que se adhiera a la palabra de Dios. Ahora, vemos que Isaías realmente apreciaba a este rey. Y luego el reino del rey se extendió. Supongo que era el siguiente en su reino después de Salomón, porque su influencia llegó hasta Egipto.
Fue de gran ayuda para Isaías, el joven profeta, ver que cualquier hombre que se pusiera de parte de Dios, y sin importar la política o cualquier otra cosa, se mantenía fiel a la palabra. Ciertamente fue una influencia para el profeta Isaías, este joven. Cuánto lo bendijo Dios, porque se mantuvo fiel a la palabra. 18. Ahora, vemos que este rey, actuó como tantos cristianos de hoy. Mientras se mantuvo humilde, Dios lo bendijo. Pero la Biblia dice aquí que cuando se enalteció, cuando tuvo seguridad en todo, se enalteció a sí mismo. Y luego emprendió su camino. Ahora bien, así sucede hoy con las iglesias. Siempre ha sido así. Cuando los hombres sienten que han alcanzado la plenitud, ya no tienen que orar. Ya no tienen que esperar en Dios para su ministerio. 19. Si me permiten la expresión, coincido con cierto escritor en que eso es lo que ha causado que muchos de estos hombres que han participado en estos avivamientos de los últimos días, o en este avivamiento de los últimos días, se desmoronen. Algunos se han encontrado, se les ha dicho que estaban borrachos en el púlpito, y otros han obrado mal. Es porque tienen tanta influencia en la gente que empiezan a sentirse autosuficientes, que ese es su pequeño reino, y tienen a la gente tan bajo su control que pueden hacer lo que quieran, y la gente no se da cuenta. Pero Dios sí lo nota, ese es el caso. Podría decir, como Nabucodonosor, que un día salió y dijo: miren qué gran reino he construido. Y entonces el ángel del Señor lo hirió. Daniel 4:30. El rey habló y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa del reino con la fuerza de mi poder, y para gloria de mi majestad? Daniel 4:31. Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo que decía: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino es quitado de ti. Daniel 4:32. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu morada, y como a los bueyes te apacentarán hierba. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da. Daniel 4:33. En aquella misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. 20. Y cuando un hombre o una mujer, sin importar si es obispo, cardenal o lo que sea, cuando empieza a sentirse autosuficiente, entonces es mejor que empiece a observar y a prestar atención, porque Dios no lo dejará ir así, porque no compartirá su gloria con nadie. No, Señor. Dios se glorifica solo. A veces Dios puede bendecir a un hombre y darle un pequeño ministerio que quizás sea un poco mejor que el de sus hermanos, o, no mejor, sino algo un poco diferente. Y de repente, el hombre se exalta, saca el pecho, y, madre mía, te ignoraría. Y ese es el momento en que creo que ese hombre salió por la puerta, porque Dios no puede usar a una persona así. 2 Crónicas 26:16. Pero cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, y entró en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. 21. Este rey, a pesar de ser un hombre piadoso, se sentía autosuficiente. Creía que podía enorgullecerse, que podía tomar el control y hacer lo que quisiera sin tener que pedírselo a nadie más. Pero recuerden, siempre estamos bajo Dios. Dios es nuestro Dios. Y descubrimos que Él se enalteció. Y se enalteció tanto que pensó que, por haber sido bendecido por Dios, podía ocupar el puesto de ministro. Así que tomó el incensario y entró para ocupar el puesto de ministro. Salió de su puesto. 2 Crónicas 26:16. Pero cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, y entró en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Eso es lo que siempre les he dicho a estos empresarios del Evangelio completo. Nunca intenten ser predicadores. A los predicadores les cuesta bastante mantener la coherencia, y luego lo estamos haciendo muy mal. Y, sobre todo, tomen a un empresario que ni siquiera tiene vocación para la obra. Cuando hacen eso, se están extralimitando. Y podrían aprender una lección de esto. Hay mucha gente predicando, incluso en el púlpito esta noche, que no debería estar allí. Porque es más bien un medio de vida, o para ser popular entre la gente, o para tener un poco más que otros, o para recibir algunos elogios de alguien que les dé palmaditas en la espalda, o algo así. A veces se convierten en sacerdotes. Jesús dijo: devoráis las casas de las viudas, y anheláis los primeros puestos, y para presumir hacéis largas oraciones. Dijo: solo recibirán mucha más condenación por ello. Nunca debemos llegar a ese punto.
Debemos recordar siempre que Dios quiere que seamos humildes. El camino hacia arriba es hacia abajo. Humíllate y serás exaltado. Y si te exaltas, serás humillado. Mateo 23, 6. Y aman los primeros asientos en las cenas, y los primeros asientos en las sinagogas. Mateo 23, 12. Y cualquiera que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Mateo 23, 14. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. 23. Ahora descubrimos que este hombre intentó ocupar el puesto de ministro, lo cual no estaba calificado. Sin embargo, Dios lo bendijo. Era un gran hombre. Había fortalecido su reino contra todas las naciones del mundo. Le traían gloria y se la daban, y ovejas y ganado. Tenía pastores y excelentes viñadores y, todo. Vivía en el lujo. Luego comenzó a envanecerse. Descubrimos que incluso una iglesia local, puede ser humilde y tener un pequeño lugar, sirviendo al Señor con sinceridad de corazón. Y si mejoran un poco, alguien los ayuda, y consiguen una buena iglesia. Intentarán hacerla un poco mejor que la de la esquina, y luego la congregación anda por ahí con el pecho al aire. Así es. Vean, debemos recordar que eso está mal. 24. Dios le dijo a Israel. Cuando te encontré en un campo. Estabas ensangrentado, y en el estado en que se encontraba. Y luego, cuando él se hartó y se embelleció, ella le dio la espalda a Dios, se hizo la prostituta e invitó a todos a verla. Y vemos que a Dios no le agradó en absoluto. E incluso este gran y poderoso rey de Israel, cuando intentó asumir una posición para la que no estaba ordenado, y descubrimos que el sacerdote entró corriendo y le dijo, ese no es tu lugar. No debes hacer eso, porque Dios ha consagrado hombres para esto. 2 Crónicas 26, 18. Y se opusieron al rey Uzías, y le dijeron, no te corresponde a ti, Uzías, quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemar incienso. Sal del santuario, porque has pecado. Y esto no será para tu gloria delante de Jehová Dios. Oh, si el ministerio pudiera llegar a ese punto de consagrarse al servicio. Si los hombres pudieran comprender que predicar el Evangelio no se trata de conseguir más miembros en la iglesia, sino de consagrarse al propósito de la tarea de traer a los recién nacidos al reino de Dios. No importa a qué denominación pertenezcan, ni qué se trate de ello, se trata simplemente de traer a esos recién nacidos. Entonces descubrimos que hoy en día es tan difícil. Cuando vemos a un ministro surgir con algún tipo de fenómeno que Dios ha puesto en su ministerio, encontramos imitaciones carnales de eso. Que diferentes personas vienen y tratan de decir que esto es, que tienen esto, o que ejercen algo un poco diferente. 26. Conozco a un hombre en el mundo hoy, un hombre excelente, un buen hombre, un verdadero predicador de la palabra, y diría un verdadero hermano, y hablé con él hace poco. Y seguía teniendo sensaciones, y construyó su ministerio completamente sobre ellas. Ahora están bautizando para vida eterna. Que la gente no va a morir. Me temo que están en una situación en la que nunca tendrán forma de volver atrás, pero, porque eso está mal. Un hombre nacido de mujeres de pocos días y está lleno de dolores y problemas, y los vivos saben que tienen que morir. Y sabemos que está establecido que el hombre muera una sola vez, y después de eso, el juicio. Así que sabemos que debemos morir. Job 14, 1. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, será su siervo. Hebreos 9, 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, no quiero vivir en este viejo y apestoso lugar donde he estado viviendo. Contagia todas las enfermedades que pasan. Quiero uno que no esté hecho por manos humanas, creado a imagen de Dios, que no sea una planta híbrida como esta. Quiero uno hecho por las manos de Dios, del que las enfermedades, los malestares y la muerte se desprendan. Y cuando Él me llame, estoy listo, por la gracia de Dios, creyendo que cuando este tabernáculo terrenal se disuelva, ya tenemos uno esperando para que nos mudemos a Él, y que ya no podamos morir por Él. 2 Corintios 5, 1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos. ¿Por qué querrías vivir en esto? Yo no. Vaya. Vamos a salir de esto y me alegro. Esta vieja trampa de gérmenes humanos en la que vivimos, trampa mortal y todo eso, los gemidos y dolores en ella, y la vejez, y. ¿Por qué, vaya? ¿Quién querría quedarse en un cuerpo así? Me alegro de que venga uno.
Tenemos un cuerpo que se está preparando para nosotros en gloria. Y tan pronto como la vida deja este viejo casco aquí, ese espíritu eterno de Dios que vive dentro emprende su viaje a ese tabernáculo de allá, y allí vive eternamente. ¿Por qué querríamos algo así? Vaya. Sí, Señor. Oh, me alegro tanto de que haya un Dios que ha aclarado todas estas cosas. 29 Y miramos aquí, vemos que solo hay una sombra. Somos una sombra. Miro aquí en la plataforma, veo hombres que se mueven. Y miro hacia la calle, y veo hombres y mujeres que se mueven. Tienen vida, pero no puede ser vida real porque lleva muerte. Y David dijo, ando en valle de sombra de muerte. Ahora bien, se necesita mucha luz para crear una sombra. Tiene que haber mucha luz. Si es oscuridad total, no puede crear una sombra. Mira, tiene que haber mucha luz en la oscuridad para que haya sombra. Bueno, ahora bien, depende de hacia qué lado te inclines. Salmo 23, 4 Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. 30 Si veo a un hombre caminando, un joven apuesto, y en pocos años veo cómo su cabello se vuelve gris y se desploma, con los hombros encorvados. Una hermosa joven, de pie, con un rostro santo y piadoso, alaba a Dios. Y al cabo de unos años la encuentro con los hombros encorvados, cargando 2 o 3 hijos, vaya. Eso demuestra que en ese cuerpo hay muerte. Por muy bien que esté, por muy hermoso que se vea, aún lleva muerte. Entonces observo hacia dónde se inclina ese espíritu. Si siempre representa la luz, hablando de la luz, se irá con la luz. Pero si siempre está al otro lado, del mundo, de las cosas del mundo, influenciado por el mundo, no hay nada más que convertirse en oscuridad cuando muera, en la oscuridad exterior. Así que, como ven, lo que somos, debemos recordar que somos lo que somos solo por la gracia de Dios, y nadie puede jactarse de ello. Solo podemos inclinarnos en adoración y humildad ante Dios, y alabarlo por su bondad. 31 Y vemos que mientras este rey se sintió así, Dios lo bendijo. Pero cuando llegó al punto de no querer permanecer en su propio llamado, quiso aceptar el llamado de algo diferente, y pensó que, como Dios lo había bendecido y eso estaba bien, podía hacerlo. Pero qué tristemente cometemos esos errores. Qué grave, debes ser absolutamente honesto. No debes hacer nada a menos que Dios te lo haya dirigido, lo pruebe y lo justifique, y sepas que es Dios quien lo ha hecho. Por lo general, los hombres de Dios tiene que perseguirlo y atrapar al verdadero hombre de Dios. No son esos tipos que quieren mucho con qué hacer mucho. Es difícil saber qué harían con eso si lo recibieran. Pero Dios generalmente tiene que atrapar a su hombre, como Moisés y Pablo, y similares, para perseguirlo, para obtener gloria de su vida y dejar que se convierta en prisionero del Espíritu Santo. 32 Ahora, observamos que este rey, y otra cosa que aprendemos aquí sobre Uzías, que cuando fue llamado por el hombre con autoridad para llevar el incensario, el hombre consagrado para el servicio, al llamarlo, se enojó con él. ¡Oh, qué maldición! Cuando un hombre intenta señalarle a otro que está equivocado y demostrárselo con la palabra de Dios, estás equivocado. Y luego el hombre, porque cree que hará lo que quiera y no se somete a la palabra, se enoja. ¿Se fijan en lo que le sucedió al rey? Le brotó lepra en el rostro mientras aún estaba enfurecido. La lepra le atacó en el rostro a Uzías, y el sacerdote y los que lo reconocieron lo echaron del templo, y murió leproso. Esa gran vida que comenzó también terminó siendo leproso y expulsado. Y tuvo que vivir en una casa separada para él todos los días de su vida, el hombre que, la vida que Dios una vez influenció. 2 Crónicas 26, 18 Y se opusieron al rey Uzías, y le dijeron, no te corresponde a ti, Uzías, quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemar incienso. Sal del santuario, porque has pecado. Y esto no será para tu gloria delante de Jehová Dios. 2 Crónicas 26, 19 Entonces Uzías se enfureció, y tenía en su mano un incensario para quemar incienso. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le subió en la frente, delante de los sacerdotes, en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. 2 Crónicas 26, 20 Entonces el sumo sacerdote Azarías, y todos los sacerdotes, lo miraron, y he aquí que tenía leproso en la frente. Y le echaron fuera de allí. Y él también se apresuró a salir, porque Jehová le había herido. Diría esto con respeto. Hoy tenemos hombres en el campo, jóvenes, de mediana edad y ancianos, que empezaron con buen pie, se esforzaron y dieron una buena impresión a Dios. Pero hoy los encontramos allá, alcohólicos y destrozados, lejos de nosotros.
Algunos se descarriaron por completo, otros se obsesionaron con el dinero, otros con las mujeres y se casaron con otras que no eran sus esposas, y todo eso. Y la desgracia ha caído sobre todas las denominaciones. No podemos llamar a nadie malo, porque todos somos culpables. En todas las denominaciones hemos encontrado hombres así, que alguna vez fueron influenciados por Dios y tuvieron una gran influencia en la gente. Y sin embargo, cuando se sentían autosuficientes, cuando un hombre llega a un lugar donde puede influir para Dios, debe humillarse constantemente. 34 Y descubrimos que este rey murió en desgracia, leproso. Entonces, fue una lección para el joven profeta. No depositar sus esperanzas en nadie, sino solo en Dios. Cuando comenzó a buscar un ejemplo, este hombre fracasó, a pesar de ser un buen hombre. Así que esta noche nos sirve de lección mantener la mente puesta en Dios, sin importar quién sea. Sea cardenal, sacerdote, profeta, lo que sea, no es inmune a los errores, ni a la muerte ni al pecado. Pero hay uno que sí lo es, y ese es Jesucristo. Él es el único. Con esto, Isaías aprendió una lección. Dios ordena a su hombre que, 2 Crónicas 26, 21 y el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó en casa apartada, por ser leproso, y fue apartado de la casa de Jehová. Y Jotam su hijo estaba sobre la casa del rey, gobernando al pueblo de la tierra. Un hombre no tiene derecho a decir, bueno, me ganaría la vida fácilmente si fuera ministro. Creo que estudiaré el ministerio. Creo que haré esto, aquello o lo otro. Creo que si pudiera imitar este don que Dios me ha dado, tendría grandes campañas, etc. Vemos mucho de eso hoy. Pero cuando descubres, Isaías encontró una lección aquí. Que Dios mismo coloca a su hombre. Dios es quien lo coloca, y nunca lo hizo sacerdote. Lo hizo rey, y debe ser rey. No debe intentar, Isaías aprendió aquí que no se debe intentar tomar el lugar de otro hombre. 36 Entonces, al ver que su gran héroe había caído en desgracia y había muerto, Isaías sintió que casi se desvanecía toda esperanza. Así que un día fue al templo para hablar con el Señor, y allí tuvo la visión. En el templo vio a aquel a quien debía estar mirando constantemente. En el templo, vio en una visión a Dios, sentado en un trono alto, exaltado en los cielos, y con sus vestiduras. Esta visión que vio, alto, sublime, su trono muy por encima de todo dominio terrenal, era Dios. A ese era a quien debía mirar en la visión. Y luego notamos que los serafines celestiales volaban de un lado a otro en el templo. Los serafines, en realidad, la palabra hebrea es quemadores. Eran quienes ofrecían el incienso y el sacrificio. Es simplemente un orden superior de ángeles que abre un camino para el pecador, siempre y cuando haya un sacrificio. Y estos serafines, especialmente estos quemadores, tenían una función especial: permanecer en la presencia de Dios. Son iguales a los querubines, y estaban en la presencia de Dios. Isaías 6, 1 En el año que murió el rey Uzías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Isaías 6, 2 Y por encima de ella había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. 37 Y cuando este profeta sintió el Espíritu de Dios sobre él y abrió los ojos, verán, había nacido para ese propósito, y al abrir los ojos fue como caer de aquí a una tierra, como si estuviera soñando. Y vio el trono de Dios exaltado en lo alto. Y luego miró al templo, y estos serafines iban y venían por él, clamando: Santo, 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 es el Señor Dios. Santo, 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 es el Señor Dios. ¿Qué cambio, y qué influencia debió haber tenido esto en este joven profeta, al ver el fracaso de los hombres, aunque los hombres buenos fracasarían, pero ahora ve a Dios y ve a estos serafines? Y observen la cobertura especial que tenían estos serafines. Estaban cubiertos con 2 alas sobre el rostro, 2 alas sobre los pies, y volaban con 2 alas. Dios es completamente santo. Imagínense. Incluso los ángeles tienen que cubrir su santo rostro para estar en la presencia de Dios. Isaías 6, 2 Y por encima de ella había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Isaías 6, 3 Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Y toda la tierra está llena de su gloria. 38 Me pregunto, hermana, si podemos ver eso, cuando los santos ángeles tienen que cubrirse el rostro para estar en la presencia de Dios con reverencia y respeto.
Pero hoy, encontramos personas, que incluso se llaman cristianas, que no respetan en absoluto a Dios, ni a su palabra, ni a su pueblo, ni a su ministerio, ni nada. ¿Dónde terminarán en la resurrección? La Biblia dice, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerán el pecador y el impío? Y cuando los serafines, el orden más alto de ángeles, junto al propiciatorio, los que quemaban el sacrificio, tuvieron que cubrir sus santos rostros para estar en su presencia, y aquí estaban, Dios sentado allí arriba en su trono, y estos querubines yendo y viniendo, gritando día y noche. Santo, 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 es el Señor Dios. ¿Saben a qué me refiero? Fíjense. 2 alas cubrían sus rostros, ¿y por qué? Isaías 6, 2, y por encima de ella había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Isaías 6, 3, y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Y toda la tierra está llena de su gloria. 1 Pedro 4, 18, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? 39. Hoy observamos que, debido a que la gente no tiene reverencia, viene a la iglesia y se ríe, habla, se burla, sentado donde se predica el evangelio, sin reverencia alguna. Y te encuentras en la calle, y no esperas ningún respeto de la gente, no debemos hacerlo, pero aún así, muestra dignidad cristiana al menos honrar a la gente, decir, buenos días, hermano, o lo que quieras. Algunos gritan, hola, predica. Oh, eso es tan común. Recuerden, Jesús dijo, como lo hacen con estos, me lo hacen a mí. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y el que recibe al que yo envié, lo recibe a él. Vean, como lo hicieron con ellos, me lo hicieron a mí. Y la irreverencia, ¿saben qué es? Es que, no son conscientes de la presencia de Dios. El mundo se ha vuelto tan común y la religión se ha vuelto algo tan bajo, que ya no hay respeto, tal como siempre ha sido. Mateo 10, 40, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Mateo 25, 40, y respondiendo el rey, les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. 40. Miren a esos soldados. Esta noche podríamos pensar en la atrocidad y la horrorosa acción de esos soldados al cubrir con un trapo el rostro de nuestro Señor Jesús, burlándose de él por ser profeta y conocer los secretos del corazón. Le cubrieron el rostro con un trapo, lo dejaron en el patio, tomaron un palo y lo golpearon en la cabeza. Luego se lo pasaron unos a otros y dijeron, si eres profeta, profetiza ahora. Dinos quién de nosotros te golpeó. No tenían ningún respeto. No podían sentir ninguna virtud. Pero esa mujercita con la fe suficiente para tocar su manto, vio cumplidos sus deseos. Tenemos que estar conscientes de la presencia de Dios. Salmo 44, 21. ¿No investigará Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón. Isaías 6, 2, y por encima de ella había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Mateo 9, 21. Porque decía dentro de sí, si tocaré solamente su manto, seré salva. Marcos 5, 28. Porque decía, si tocaré tan solamente su manto, seré salva. Lucas 8, 44. Se acercó a él por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Lucas 22, 64. Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro, y le preguntaban, diciendo, profetiza, ¿quién es el que te ha golpeado? 41. Estos pequeños 5 sentidos en los que vivimos, eso es solo un pequeño mundo propio, pero Dios, eso es, solo nos dieron estos para que pudiéramos contactar con nuestro hogar terrenal. Pero hay sentidos más allá de eso, otra dimensión, y Dios siempre está presente. Si tan solo pudiéramos recordar que los ángeles del Señor están acampados alrededor de aquellos que le temen. En este edificio esta noche está Jesucristo. En este edificio esta noche hay huestes de ángeles, miles de ellos, reunidos alrededor. No los ves, pero puedes sentir su influencia, diciéndote que están aquí. Si eso no es así, entonces la escritura no es así, y si la escritura no es correcta, entonces Dios no es correcto. La Biblia dice que los ángeles de Dios están acampados, no se van, se quedan, cerca de aquellos que le temen. Salmo 34, 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y los defiende. Jesús dijo, donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Eso lo convierte en un mundo invisible, inaccesible para nuestros 5 sentidos.
Jesucristo está aquí presente. Si pudiéramos ser conscientes de ello. Y recuerden, no solo aquí, sino también cuando caminen por la calle, donde quiera que estén, ustedes que profesan ser creyentes y temen al Señor, recuerden que los ángeles de Dios los acompañan donde quiera que estén. Observan todo lo que hacen, cada pensamiento que pasa por su mente, y lo saben todo sobre ustedes. Por lo tanto, debemos ser conscientes de eso. Si no lo somos, actuaremos de cualquier manera. Hoy en día, la mayoría de la gente, demasiadas personas, no son conscientes de la presencia del Señor Jesús. Por eso tenemos estas cosas que están sucediendo ahora y que no están bien. Salmo 16, 8. A Jehová he puesto siempre delante de mí. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Mateo 18, 20. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. 43. Si tan solo pudiéramos hacer como dijo David. Pongo al Señor siempre delante de mí. Oh, me encanta. Al Señor siempre delante de mí. Donde Él vaya, lo seguiré. Y estoy consciente de que donde quiera que vaya, en otras palabras, dijo David, el Señor va delante de mí. No te dejaré ni te desampararé, dijo Jesús. He aquí que estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Él no puede dejarnos. Prometió no hacerlo. Ese es el objetivo mismo de estas reuniones. Ese es el objetivo, hermanos míos, de llevar adelante mi ministerio desde las denominaciones. Intentar que la gente vea que Jesucristo sigue vivo y que está aquí para cada creyente, para cada denominación que crea en Él, o para las personas de esas denominaciones. El Señor está delante de mí, dijo David, y no seré conmovido. Salmo 10, 6, dijo en su corazón. No seré conmovido, porque jamás estaré en angustia. Salmo 16, 8. A Jehová he puesto siempre delante de mí. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Mateo 28, 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Hebreos 13, 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. 44. Fíjense ahora, con 2 alas que cubrían sus rostros para estar en la presencia de Dios, pues allí ministraban. Y si tenían que cubrir sus santos rostros para ministrar a Dios, ¿qué clase de persona debería ser un predicador? ¿Cómo deberíamos cubrirnos el rostro de vergüenza? ¿Cómo deberíamos vivir? Dios es completamente santo. Debemos recordar conscientemente, en todo momento, que fuera de la gracia de Dios somos pecadores indiscretos. Pero la sangre de Jesucristo nos limpia del pecado. Isaías 6, 2. Y por encima de ella había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. 45. Ahora tenían 2 alas sobre sus pies. Eso representa la humildad. Como Moisés. Moisés no era muy humilde hasta que se encontró con Dios en la zarza ardiente. Pero cuando realmente vio que era Dios, y porque esta luz pronunció la palabra de la promesa, ¿lo entienden? Ellos sabían, y Moisés sabía, que el momento de esta liberación estaba cerca. Y entonces desciende un ser sobrenatural, y repite y dice, recuerdo mi promesa a Abraham, Isaac y Jacob. Y Moisés se quitó los zapatos, la humildad, todo su fundamento, se quitó los zapatos. Éxodo 2, 24. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Éxodo 3, 2. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Éxodo 3, 5. Y él dijo, no te acerques acá. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Isaías 6, 2. Y por encima de ella había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. 46. Pablo, al ver ese mismo ángel de luz sobre él y llamarlo Señor, cayó al polvo de la tierra. Reconoció con humildad, ya no soy. Con razón Isaías exclamó, ay de mí. Porque he visto al Señor, Dios de los ejércitos, siendo aún profeta. Y Pablo, siendo un gran hombre, un erudito, pero al llegar a la presencia de Dios, se humilló. Y al llegar Moisés a la presencia de Dios, se humilló. Era profeta. Respetaba a Dios, la palabra. Fíjense en Juan el Bautista. Cuando Juan estaba en la orilla, después de bautizar al pueblo, miró hacia afuera y vio esa misma luz descender del cielo. Exclamó, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y cuando se humilló, y Jesús entró en el agua junto a él, Isaías 6, 2. Y por encima de ella había serafines.
Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Isaías 6, 5. Entonces dije: ¡ay de mí! Que soy muerto. Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Porque han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Mateo 3, 13. Entonces Jesús vino de Galilea al Jordán, a Juan, para ser bautizado por él. Juan 1, 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Hechos 9, 3. Y yendo por el camino, al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Hechos 9, 4. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos 9, 5. Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor respondió: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. 47. El otro día me hicieron una pregunta que quizás les venga a la mente. Cuando Jesús entró en el agua, Juan dijo: Necesito ser bautizado por ti, ¿y por qué vienes a mí? Un viejo hermano bautista mío, el Dr. Roy Davis, solía contarme, me impuso las manos al ordenarme en la iglesia bautista misionera. Billy, ¿qué pasó? Le pregunté al respecto. Me respondió: esto es lo que pasó. Verás, Juan nunca se había bautizado, así que Jesús bautizó a Juan. Y luego Juan, a su vez, bautizó a Jesús, porque Jesús no podía bautizar a Juan antes de ser bautizado. Bueno, pensé que eso sonaba bien. Pero un día, hace unos 2 años, en el bosque donde estaba sentado, el Espíritu Santo descendió, la luz, y entonces vi lo que era, cuando me lo reveló. Mateo 3, 14. Pero Juan se lo impedía, diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? 48. Ahora bien, esto es lo que sucede. Mira, estaban las 2 personas más importantes de la tierra, Juan el profeta y Jesús el Mesías. 2 de los hombres que tenían el mensaje del día se encontraron cara a cara en el agua, y sus miradas se cruzaron. Y Juan, con humildad, dijo: Necesito ser bautizado por ti, ¿y por qué vienes a mí? Jesús respondió: Deja que así sea. Pero así nos conviene, o nos conviene. Conviene significa conviene. Nos conviene que cumplamos toda justicia. ¿Por qué? Siendo Jesús Dios, siendo Juan el profeta, Jesús sabía rápidamente que, al decir eso, Juan, siendo profeta a quien venía la palabra, lo entendería, porque el sacrificio, según la ley, debía ser lavado antes de ser presentado, y Jesús debía ser bautizado antes de ser presentado. Él dijo: Dejadlo así ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Levítico 1, 9. Y lavará con agua sus intestinos y sus piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Es holocausto, ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Levítico 1, 13. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote lo ofrecerá todo, y lo hará arder sobre el altar. Holocausto es, ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Mateo 3, 14. Pero Juan se lo impedía, diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Mateo 3, 15. Respondiendo Jesús, le dijo: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. 49. Oh, si pudiéramos tomar esto como texto por unos minutos. Que hoy, como creyentes en la luz y la hora en que vivimos, nos conviene cumplir con toda justicia. Es propio de una iglesia pentecostal cumplir con toda justicia, ya que hemos sido llamados por el Espíritu Santo. Es inapropiado que nos separemos de otros hermanos. Es inapropiado que nos autodenominemos y no tengamos nada más que ver con los hermanos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros. No nos conviene que, cuando vemos a Dios obrar y hacer exactamente lo que dijo, nos comportemos mal porque una persona no está conectada con nuestra organización. Eso es inapropiado. No está bien. Deberíamos ser cristianos, deberíamos ser caballeros, deberíamos ser personas y hombres temerosos de Dios. Debemos estar dispuestos a estrecharle la mano a cualquier hombre, y también a extenderle la manta en su lado de la cama. Sí, porque así nos corresponde cumplir con toda justicia. Ahora bien, sabemos que Mateo 3, 15, respondiendo Jesús, le dijo: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Romanos 11, 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. 50. Eso era, porque él era el sacrificio, y Juan lo sabía, porque vio esa luz sobre él. Y Juan se humilló, siendo el hombre más grande de esa hora. Pero cuando vio venir a este gran Señor Jesús, dijo: Necesito ser bautizado por ti. Pero cuando él le dijo:
Es necesario que cumplamos toda justicia. Entonces Juan se volvió, sabiendo que como siervo de Dios, como profeta, debía cumplir la palabra de esa hora, porque sabía que ese era el sacrificio. Acababa de decir: ahí viene el Cordero de Dios, el Cordero sacrificial, que quitará los pecados del mundo. Y el Cordero tenía que ser lavado en el lavacro antes de ser presentado al pueblo. Amén. Es necesario que cumplamos toda justicia. Cuando tomas el nombre de Jesucristo, que todo hombre o mujer que toma el nombre de Jesús se aparte del pecado. Levítico 1:9 y lavará con agua sus intestinos y sus piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Es holocausto, ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Levítico 1:13 y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote lo ofrecerá todo, y lo hará arder sobre el altar. Holocausto es, ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Mateo 3:14 pero Juan se lo impedía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Mateo 3:15 respondiendo Jesús, le dijo: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Juan 1:29 el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. 51 Nuestras confesiones de hoy han empezado a surgir como, no sé qué, algún acertijo o algo así. Bajamos y hacemos una oración de unos 2 minutos, nos levantamos, hacemos algo mal y decimos: oh, Señor, sabes que no quise hacer eso. Aleluya. Estoy bien, continúa. No, no es eso, hermano. Tienes que estar muy arrepentido. Tienes que confesar eso. Tienes que enmendarlo. No puedes hacerlo. Jesús dijo: cuando vayas al altar, recuerda que el hermano tiene algo contra ti, ve primero a él antes de presentar tu ofrenda aquí. Reconcíliate con el hermano. Nos conviene, a nosotros que cumplamos con toda justicia. Mateo 3:15 respondiendo Jesús, le dijo: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Mateo 5:23 por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, Mateo 5:24 deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. 52 Y ustedes, mujeres con el pelo corto, saben que les conviene dejarse crecer el pelo y comportarse como damas. Ustedes que usan pantalones cortos, se los quitan, se ponen vestidos. Les conviene comportarse como cristianas. Es cierto, porque la Biblia dice que eso está mal. Una mujer no debería hacer eso. Y ustedes, hombres, que fuman cigarrillos, eso es indecoroso. Y ustedes, hombres, que permiten que sus esposas hagan eso y luego dicen que son hijos de Dios. Un hombre, el gran voto que se hacía en la ceremonia matrimonial, amar, honrar y obedecer, se ha ido. En Estados Unidos, la mujer tiene derecho de paso. Bueno, en todas partes tiene derecho de paso. La Biblia decía que así sería. Dicen que las mujeres son las conductoras más cuidadosas del país. Eso es incorrecto. Mi hijo y yo, recorriendo el país de ida y vuelta, llevamos un registro. Y cada vez que hay lo que llamamos, error en la carretera, si es un hombre, lo ponemos en hombre, y mujer en mujer. Y bajo 300 errores en todo el país, había 281 mujeres. ¿En qué basaron la suya? Por los informes que se han entregado. Ciertamente. Esos policías no van a arrestar a esas mujeres guapas si tienen un número de teléfono. No las entregan. Las dejan ir. Esa es la razón. Verás, se ha convertido en un mundo de mujeres. La Biblia dijo que sería así. Exactamente. Así que, el predicador en el púlpito es más o menos lo mismo. Tiene miedo de decir algo en contra. Mateo 3:15 respondiendo Jesús, le dijo: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. 54 Pero nos corresponde cumplir con toda justicia. Tiene que decirse en alguna parte. Aquí no se fijan en su fama ni popularidad. Son prisioneros del Evangelio de Jesucristo, y están obligados por el deber. Son prisioneros de él, y no pueden decir nada más que lo que dice el Espíritu Santo, y predicar lo correcto. Se convierten en prisioneros de él. Entonces no les importa lo que sea. Tienen que cumplir con toda justicia. Un ministro debería hablar así, especialmente ustedes, los pentecostales, que saben que no deben dejar que eso se les escape. 55 Hace tiempo, un hombre famoso vino a mí y me dijo: ¿por qué no dejas a esas mujeres en paz? Me dijo: ven. Quiero imponerte las manos y orar por ti, para que entres y ores por los enfermos. Dijo:
La gente te considera profeta. Le dije. Nunca dije que fuera profeta. Él dijo. Pero la gente te considera así. Dijo. Deberías estar enseñándoles a la gente cómo obtener grandes dones espirituales. Le dije. Eso es lo que pasa con la iglesia hoy. Dijo. No les hables de cortarse el pelo, ni nada. Dijo. Deberías estar enseñándoles cosas importantes. Le dije. ¿Cómo voy a enseñarles álgebra si ni siquiera aprenden el abecedario? Así es. Hay que empezar desde algún lugar, así que ve desde abajo y construye hacia arriba. No intentes empezar desde arriba. No tienes ningún fundamento. Y ese es el problema hoy, hermanos. No aceptan esto. Nos corresponde cumplir toda justicia. Observen a estos ángeles ahora, Mateo 3:15. Respondiendo Jesús, le dijo. Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. 56 Juan el Bautista, Pablo, otros, al ver la gloria de Dios y esa luz, se inclinaron ante ella. Sí, la honraron. La respetaron, porque se humillaron. Y estos ángeles que ministran en su presencia se cubren los pies y el rostro. Vaya. Fíjense bien. Tenía 2 alas más, y con ellas podía ponerse en acción. Isaías 6:2, y por encima de ella había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. 57 Qué verdadero siervo de Dios. Él sabía, le mostró al profeta cómo debían ser sus siervos preparados. ¿Cómo debía ser el siervo preparado? Ahora bien, estos siervos, miren, él había visto a un hombre aquí en la tierra, y vio su fracaso. Entonces Dios le mostró un reino en el cielo, un trono. Ese es el que hay que mirar. Luego le mostró cómo debía ser un verdadero siervo que sirviera en su presencia. Y aquí estaban estos serafines que cubrían sus santos rostros, cubrían sus pies, y con 2 alas entraban en acción. Reverentes, humildes y en acción. Amén. Si eso no es un siervo vestido, no sé qué es. Reverente, humilde y en acción. Dios mío. Les diré, 58 como la mujercita junto al pozo. Cuando reconoció el don de Dios, y que este hombre que hablaba era el Mesías, la puso en acción de inmediato. Se olvidó de su cántaro. Corrió a la ciudad diciendo, vengan, vean a un hombre que me ha dicho lo que he hecho. ¿No es este el mismísimo Mesías? ¿Qué acción? Pedro, cuando creyó en su palabra, como hablábamos esta mañana, allá en la barca, ¿se dieron cuenta? Cuando Pedro creyó en su palabra y echó la red y pescó la gran cantidad de peces, la multitud, Pedro rápidamente dejó la red y entró en acción. Antes de hacerlo, se postró ante el Señor y dijo, apártate de mí, Señor, soy un hombre pecador. Si esas no son las mismas palabras que dijo el profeta Isaías, ay de mí. Porque he visto al Señor Dios, y soy un hombre de labios impuros. Isaías 6:5. Entonces dije, ay de mí. Que soy muerto. Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Porque han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Lucas 5:6. Y cuando hicieron esto, encerraron una gran multitud de peces, y su red se rompió. Lucas 5:8. Viéndolo Simón Pedro, cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Juan 4:7. Vino una mujer samaritana a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Juan 4:28. Entonces la mujer dejó su cántaro, y fue a la ciudad, y dijo a aquellos hombres. Juan 4:29. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? ¿No ven lo que la presencia del Señor hace en los verdaderos creyentes? Ni siquiera queremos confesar. Solo queremos decir, bueno, somos pentecostales, bautistas, presbiterianos, y seguir adelante. Pero un siervo de Dios verdaderamente llamado se humilla en la presencia de Dios. No lo critica. Miren, quienes criticaron al Señor Jesús fueron los fariseos. El sectarismo fue quien lo criticó. Pero el hombre que realmente estuvo dispuesto a ser su siervo se humilló y actuó. Jesús dijo, síganme, y los haré pescadores de hombres. Cuando vio que ese era realmente Dios, actuó. Mateo 4:19. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. 60. La Biblia dice que el ciego que fue sanado difundió su fama por todo el país. Actuó al descubrir que Dios tenía un representante aquí en la tierra que podía abrir los ojos de un ciego. Y andaba testificando y alabando a Dios. Los fariseos lo atraparon. ¿Y qué le sucedería? Y como dije esta mañana, no puedo explicarlo, ni discutir teología contigo, pero una cosa sí sé.
que antes era ciego, ahora veo. Actuó, sin duda, porque había difundido su fama por todas partes. Y a veces, quizás no seas un ministro para difundir su fama, pero tu vida la difundirás si vives con rectitud. Mateo 9:30. Entonces les fueron abiertos los ojos. Y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Mateo 9:31. Pero ellos, salidos, divulgaron su fama por toda aquella tierra. Juan 9:15. Los fariseos volvieron a preguntarle cómo había recuperado la vista. Él les respondió: me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Juan 9:25. Él respondió y dijo: si es pecador o no, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. 61. Los pobres en Pentecostés, ese grupo de pescadores, recaudadores de impuestos, etc. con trabajos humildes, subieron allí con una promesa de Dios y esperaron en el aposento alto durante 10 días. Y de repente, vino del cielo un estruendo como un viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados, y entraron en acción porque habían visto una promesa de Dios manifestada. Les fue vindicada, la promesa de Dios, y los impulsó a actuar. Cuando su promesa se cumplió, los impulsó a actuar. Hechos 2:2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Amigos, permítanme decirles esto. Lo que hemos visto en el reino de Dios en los últimos 2 años debería impulsar a todo cristiano nacido de nuevo a actuar. Pero la cuestión es que no lo respetamos, no lo reconocemos como Dios. Simplemente tenemos un poco de curiosidad. Nos gusta ver pequeñas cosas que nos causan sensaciones, nos gusta sentirnos bien, nos gusta hacer estas cosas. Pero cuando realmente lo respetamos y lo creemos con todo el corazón, nos impulsa a actuar. 63. Pues bien, cuando el ángel se encontró con María esa mañana camino al pozo y le dijo que iba a tener un bebé sin conocer varón, esto la impulsó a actuar. Fue rápidamente, diciéndoles a todos que iba a tener un bebé sin conocer varón. No le importó lo que significara ni lo que dijeran. De hecho, se había encontrado con un ángel de Dios, y esto la impulsó a actuar. Estaba consciente de que el Espíritu Santo estaba sobre ella, creando en ella una vida. Oh, si tan solo pudiéramos darnos cuenta de eso, que el Espíritu Santo está sobre nosotros, creando en nosotros una fe, tratando de presentarse de tantas maneras y dones diferentes para crear una fe para una iglesia en rapto. Debería impulsarnos a actuar. Pero, me pregunto si simplemente lo estamos haciendo como Él quería, con reverencia y humildad. La columna de fuego en estos últimos días debería impulsar a toda la iglesia a actuar, vindicando su presencia, señales de su inminente venida. Mateo 24:32. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna, y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Mateo 24:33. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca, a las puertas. Mateo 24:34. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Lucas 1:31. Y ahora, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Lucas 1:34. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. 64. Israel ha regresado a su tierra. Jesús dijo: cuando la higuera eche brotes, no pasará esta generación hasta que todo esto se cumpla. Cuando Israel regrese a su tierra y se convierta en nación, esa generación verá la llegada del Mesías. El otro día recibí un mensaje de un rabino de Palestina que me impactó mucho. Este año ha crecido en Palestina una pequeña parra que no se ha visto allí en cientos y cientos de años. Y los judíos han predicho que cuando esa parra vuelva a crecer, el Mesías estará de camino. 65. Los magos que vinieron de Babilonia, y que estudiaban las estrellas, eran astrónomos, y al estudiar las estrellas, vieron estas 3 estrellas alineadas. La estrella de Cam, Sem y Jafet, bajo la cual nacieron, se alineó, y supieron, esos creyentes científicos observaron a los seres celestiales, cómo se movían. Y cuando vieron esas estrellas alinearse sobre Jerusalén, pues si estaban en Babilonia, miraban directamente hacia Jerusalén, hacia el oeste, para verla, y cuando vieron eso, supieron que cuando esas estrellas se alinearan, el Mesías estaba en la tierra. Gloria. 66. Y cuando veamos a Israel regresar a casa, y al Espíritu Santo derramándose en las iglesias, la noticia ecuménica de unirse en un concilio de iglesias y demás, y al catolicismo romano y al protestantismo uniéndose, el Mesías vendrá a arrebatar a su novia.
Y Dios está enviando dones para intentar crear en nosotros una fe que nos lleve de aquí algún día al arrebatamiento. Sanando a los enfermos, abriendo los ojos a los ciegos, resucitando a los muertos, grandes señales en el cielo, ángeles viniendo en constelación y científicos observándolo, predicho meses antes de que sucediera. Ahí estaba. Ahí está en una revista. Meses antes de que sucediera, 7 ángeles descendieron y anunciaron que se revelaría por completo el misterio de los 6 sellos de Dios. Y allí estaba, tal como él lo dijo, predicho antes de que sucediera. Y buscan a su alrededor, encuentran todo tipo de visiones místicas y las llaman seres sobrenaturales de algún tipo. Las llaman platillos voladores. Señales terribles en los cielos, señales en la tierra, señales que nos indican que la venida del Señor Jesús está cerca. Mateo 2:2, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. Mateo 2:9, ellos, después de oír al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. 1 Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. 67. Ahora surge una pequeña vid. Israel es una nación propia. Tiene su propia nación, su propia bandera. La antigua estrella de David de 6 puntas, la bandera más antigua del mundo, ondea de nuevo por primera vez en unos 2500 años. Tienen su propio ejército, su propia moneda, están representados en las Naciones Unidas. Son una nación por primera vez en 2500 años. Y mientras se reunían tengo una grabación, una imagen. La llamamos 3 minutos para la medianoche. Y en ella, les preguntaron a estos judíos, al traerlos, viejos, a cuestas, empacándolos, y dijeron, ¿vinieron a la patria a morir? No. Venimos a ver al Mesías. Amén. Cuando ves esas preguntas, ese es el calendario de Dios, ese Mesías está a punto de aparecer. Oh, cómo debemos ser humildes. Cómo debemos ser reverentes. Cómo debemos estar en acción, intentando salvar a cada alma que podamos, esparciendo semillas de derecha a izquierda y haciendo todo lo posible. Pero en lugar de eso, decimos, gloria a Dios, no tengo ganas de ir esta noche. Creo que me quedaré en casa y veré esta buena transmisión esta noche. Es una reunión de oración, pero una iglesia dormida, laodicense, rica. Dios mío. Aquí estamos. Debería ponernos en acción. 69. Nosotros, al igual que el profeta, al ver esto, salimos de la autoexaltación y de las denominaciones. Hoy vemos exactamente en la iglesia lo que sucedió, como lo vio Isaías. Él vio a un hombre, aún siendo honrado por Dios. Pero nosotros lo vimos, él lo vio exaltarse a sí mismo y fue herido de lepra. Hoy vemos lo mismo, de las denominaciones autoexaltadas. Somos la más grande del grupo. Tenemos más miembros que el resto. Autoexaltación. Vean cómo la lepra de la incredulidad los golpea y son expulsados. Entonces debemos esperar una visión del cielo que nos muestre a Jesucristo entre nosotros, su palabra prometida de que lo haría. Sí, Señor, influenciados no por un sistema creado por el hombre, sino por Dios mismo. 2 Crónicas 26:19. Entonces Uzías se enfureció, y tenía en su mano un incensario para quemar incienso. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le subió en la frente, delante de los sacerdotes, en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. 70 Los encontramos, como a Uzías, perdiendo su dominio de la palabra porque la han cambiado por credos. Intentando, como el antiguo Uzías, ocupar el lugar del oficio ungido tras la plataforma y rechazar la verdadera palabra de Dios. No tienen más derecho allí que Uzías junto a ese altar con el incienso. Un hombre que dice ser cristiano y niega los hechos de la palabra no tiene más derecho en el púlpito que Uzías con ese incensario. Un hombre que dice estar bautizado con el Espíritu Santo y bendecido por Dios, y se levanta y niega la Biblia y su verdad, la ha cambiado por un credo o algo así. Está tan lleno de lepra de pecado e incredulidad como lo estaba Uzías. 2 Crónicas 26:16. Pero cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, y entró en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. 71 Lo apartaron del cargo. Pero intentan desempeñarlo intelectualmente. Soy doctor, Ph.D. LL.D. Fulano de tal, intentan usurpar la educación para la unción del Espíritu Santo.
Por lo tanto, un hombre puede tomar esa Biblia, y alguna gran institución puede explicarla, desmontarla, exponerla y arreglarla para que se vea bien. Eso es intelectual. Eso se debe a que estudió y estudió estos ángulos y cosas, cómo ensamblarla. Pero déjenme decirles algo. Cuando Dios se presenta en su palabra, no solo la ensambla, sino que la manifiesta, la vivifica, la vindica y prueba que es la verdad. Esa es la verdad de la palabra. Fue entonces cuando Dios mismo dijo, 72 la visión afectó al profeta. Oh, los efectos que la visión tuvo en él. Causó que este profeta, ahora, recuerden, él había estado observando a un hombre. Pero cuando vio algo real, había observado la vida santa del hombre. Lo vio fracasar. Lo vio contraer lepra y morir. Ustedes, observan lo mismo en sus denominaciones. ¿Ven cómo se han ido todos? Ahora, este gran movimiento ecuménico, si una iglesia no está en este movimiento ecuménico, en tiempos de emergencia esa iglesia no puede ser usada como iglesia, y ningún ministro puede ministrar a nadie. Será condenado a muerte por hacerlo si ministra alguna bendición al pueblo. Afuera, está con el movimiento ecuménico. Eso está exactamente en los escritos de hoy del luterano, no recuerdo su nombre, así es. Su iglesia no puede ser adorada. Se convertirá en un almacén. Vean, la marca de la bestia ya está entrando en vigor, y la estamos viendo. Oh, debería poner a la iglesia en acción. Sin duda. Observen ahora los efectos de la visión, lo que le hizo al profeta. Le causó, después de observar a ese hombre y ver que fracasaba, vio a Dios enojado con él, se apartó de él y lo hirió con lepra. 2 Crónicas 26, 19. Entonces Ucías se enfureció, y tenía en su mano un incensario para quemar incienso. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le subió en la frente, delante de los sacerdotes, en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. 2 Crónicas 26, 21. Y el rey Ucías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó en casa apartada, por ser leproso, y fue apartado de la casa de Jehová. Y Jotam su hijo estaba sobre la casa del rey, gobernando al pueblo de la tierra. 73 Entonces bajó al templo para decir, Señor Dios, sé que eres Dios, y he estado mirando lo equivocado. Y entonces Dios le mostró una visión. Y no solo una visión, sino que la visión se confirmó porque en medio estaban los serafines volando de un lado a otro, y hasta su voz estremeció el edificio al unirse, los pilares. Y entonces, vio algo real, y sin embargo era un profeta. Era, el profeta a quien llega a la palabra. Pero nunca había estado en una esfera más allá de la que había estado observando, su héroe, Ucías, mirando al pasado, o al gran hombre. Y cuando vio el fracaso de, la palabra, y vio a la palabra reprender al hombre por usurpar un cargo que no le correspondía, ¿qué sucedió? Levantó la vista y vio al Señor. Números 12, 6. Y él dijo, oíd ahora mis palabras. Si hay entre vosotros profeta, yo Jehová me apareceré a él en visión, y en sueños hablaré con él. Isaías 6, 4. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Lucas 17, 28. Asimismo también como fue en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Juan 14, 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 74. ¿Pueden leer entre líneas? ¿Entienden lo que digo? El Señor Jesús, quien prometió, como fue en los días de Lot, así será en la venida del Hijo del Hombre, el mismo Dios que escribió la Biblia, dijo, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y dijo, el que cree en mí, las obras que yo hago también las hará. ¿Entienden? Entonces, ese hombre sincero vio la gloria de Dios. La vio en acción. Y clamó como pecador y se confesó pecador. Nunca antes había visto algo tan real. Confesó que era pecador. ¿Y entonces qué sucedió? Cuando el profeta se dispuso a confesar, vino la verdadera purificación. Hasta que la gente se disponga a confesar, no hay necesidad de estos servicios de sanidad. Si confiesan sus pecados, su incredulidad, confiesan lo que hacen mal, entonces Dios puede obrar. Pero hasta que no haya confesión no puede haber limpieza. Isaías 6, 5. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, porque han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías 6, 6. Entonces voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. 75. Y tan pronto como Isaías dijo,
¡Ay de mí! Soy un hombre de labios impuros, y habito con gente de labios impuros. Entonces vino la confesión. Luego vinieron los querubines con el fuego. ¿Se dieron cuenta? Dios nunca usó un seminario para purificarlo. Nunca usó un libro de leyes para purificarlo. Lo limpió con fuego. Dios siempre purifica a sus siervos cuando está listo para ponerlos en deber por el Espíritu Santo y el fuego. Dios purifica por fuego. No por libros, ni por educación, ni por concepción intelectual, ni por denominación, sino por el fuego del Espíritu Santo. Dios purifica a su siervo. 76. Observen. Después de la confesión, después de la purificación, vino la comisión. Después de confesar y purificarse, fue entonces cuando el limpio Isaías respondió a Dios y dijo: Aquí estoy, envíame. Después de ser purificado, confesado, purificado por el fuego, ese limpio Isaías estaba listo para la obra. Estaba listo para ser un ejemplo. Estaba listo para dar su vida para que otros fueran influenciados por él. Pero hasta que lo confesó, hasta que fue purificado, fue una influencia muy débil, como un títere del rey. 77. Ahora, él está limpio. Ahora él ha confesado y limpiado y llamado, y comisionado para ser profeta. Y Dios le permitió escribir toda la Biblia. En 66 libros de la Biblia, y hay 66 capítulos de Isaías. Comienza en Génesis, a la mitad del libro viene Juan el Bautista, y llega directamente al reinado milenario en Isaías 65 y 66. Así es, Apocalipsis. Él escribió todo el bosquejo de la Biblia. ¿Por qué? Porque se humilló a sí mismo cuando vio la presencia de Dios. ¿Qué hizo? Después de que él hizo eso, y se humilló a sí mismo y fue limpiado, y apartado, y limpiado y comisionado, él ha influenciado a millones de personas. Aquí está su libro. Aquí está la escritura de Isaías que ha influenciado a los hombres desde entonces hasta hoy. Su influencia continúa. La Biblia dice que sus obras los siguen. El Espíritu Santo le dijo a Juan, en la revelación en la isla de Patmos: aún debes profetizar ante reyes, naciones y pueblos. El Apocalipsis sigue profetizando. Descansan de sus labores, pero sus obras los siguen. La influencia que tenían aún los sigue, ciertamente lo es. Apocalipsis 10, 11. Y me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos y naciones y lenguas y reyes. Apocalipsis 14, 13. Y oí una voz del cielo que me decía: escribe, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor de aquí en adelante. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. 78. Hoy encontramos lo mismo. Influencias. Tenemos que influir, antes de poder influir, tenemos que reconocer a Dios, ser limpios, ser humildes, humillarnos y saber, simplemente sigan imaginando y reconociendo lo pequeño que son. Ustedes no son nada, yo no soy nada, y ninguno de nosotros es nada. Pero Él lo es todo. Él es digno de toda alabanza. Oh Cordero de Dios, lo que necesitamos es regresar al templo. Necesitamos regresar al altar de Dios y hacer un altar en nuestros propios corazones donde podamos entregarnos. Y entonces ver al Señor Dios de los ejércitos descender en estos últimos días y hacer lo que hizo cuando estuvo aquí primero. Entonces lo entenderán y clamarán: ¡ay de mí! Cuando el carbón de fuego tocó al profeta, purificándolo al máximo, cuando la voz de Dios dijo: ¿quién irá por nosotros? Entonces él respondió: Maestro, aquí, envíame a mí. ¿Es cierto? Cantémoslo. Habla, mi Señor, habla, y pronto te responderé. Habla, mi Señor, habla, y te responderé. Señor, envíame. Escuchen, amigos. Millones mueren ahora en pecado y vergüenza. Escucha su triste y amargo clamor. Apresúrate, hermano, apresúrate a rescatarlos. Responde pronto. Maestro, aquí estoy. Ahora, habla, mi Señor, habla, y pronto te responderé. Habla, mi Señor, habla, y te responderé. Señor, envíame. Salmo 18, 3. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. ¿Lo amas? Inclinemos nuestros rostros un momento y tarareemos esto. El carbón ardiente había tocado al profeta, tarareemos esto ahora. Purificándolo al máximo, cuando la voz de Dios dijo: ¿quién irá por nosotros? Entonces él respondió: Maestro, aquí, envíame. Habla, mi Señor, habla, y pronto te responderé. Habla, mi Señor, habla, y te responderé. Señor, envíame. Padre Celestial, esperamos la purificación de toda incredulidad, pues verdaderamente millones de personas mueren ahora en pecado y vergüenza.
¿De qué sirve, Señor, que profesemos sin tener lo que profesamos tener? ¿De qué nos sirve intentar imaginar con nuestro intelecto que algo ha sucedido cuando en realidad sabemos que no ha sucedido? Padre Celestial, oramos para que nos limpies ahora de toda nuestra incredulidad y de todas nuestras cosas carnales de la vida, para que seamos limpios por la sangre del Señor Jesús. Este grupo aquí en Chicago, por esa visión de la otra mañana, Señor, sé que hay una parte de esa novia esperando aquí, y no sé cómo alcanzarla, Señor. Solo estoy sembrando semillas donde puedo. Ruego, Dios, si hay aquí esta noche quienes no han tenido esta experiencia, que nunca han estado, y han visto el verdadero reino de Dios manifestándose, que nunca han sentido sus resultados, y que ven sus vidas preparadas para responder a toda la palabra, y pueden, y demás, Señor, concédenos que esta noche sea la noche en que lo hagan. Concédelo, Padre. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. 82 ahora, con reverencia, estoy seguro de que me conocen bien, o espero que sí, no soy un fanático. Si lo soy, no lo sé. Y no creo que Dios honre a los fanáticos. Durante todos estos años en el campo, algo habría sucedido. Soy su hermano, pero creo con todo mi corazón que, no puedo decir que el Señor me lo dijo, pero creo que esta generación que vive ahora presenciará ese rapto. Así de cerca creo, no veo nada más por venir. Mira, todo está en su lugar. 83 Recuerden, lo último que ocurrió antes de que Sodoma fuera quemada fue que el Señor se manifestó en carne humana. Era un hombre. Comía carne, bebía leche de vaca, comía pan de maíz, comía el becerro de la vaca y se quedaba allí comiendo. Sin embargo, Abraham, quien habló con él, dijo que era Dios Todopoderoso. En carne humana, sí. Estaba mostrando un ejemplo de lo que haría en los últimos días. Jesús se refirió a ello. Y observen el ministerio que realizó. Primero, se refirió a su promesa. ¿Ven el lado teológico? Dijo, les hice una promesa, y ahora estoy aquí para confirmarla. Y ahora, ¿cómo sabemos que esa promesa es? Observen. ¿Qué estaban esperando? Justo antes de que cayera el fuego, Abraham y Sara esperaban un hijo prometido. Dios se apareció en carne humana e hizo señales ante ellos, las cuales Jesús mencionó que serían las mismas que él, el Hijo, prometió en su venida. Y lo hemos notado durante los últimos 15 años. Y aún así, la iglesia empeora. Con razón vemos que estamos en la era de la Odisea. 84 Ahora, el Espíritu Santo está aquí. Puede que haya algunos aquí, hemos estado orando por los enfermos, pero estoy haciendo un llamado al altar. Estoy haciendo un llamado al altar tanto a los que profesan como a los que nunca han profesado. Les pido que me acompañen al templo de Dios que está dentro de ustedes, que vayan al confesionario de su corazón y digan, Señor Dios, límpiame y envía al ángel con un carbón de fuego y quítame toda incredulidad, para que esta noche pueda reconocer la presencia de Dios como lo hizo el profeta Isaías cuando el ángel lo tocó. Quiero que lo hagan, y que sean realmente sinceros. Génesis 18, 1 Y se le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Génesis 18, 2 Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, corrió de la puerta de su tienda a recibirlos, y se inclinó a tierra. Génesis 18, 3 Y dijo, Señor mío, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no te alejes de tu siervo. 85 Ahora, tenemos una promesa para esta era. No se nos ha prometido una gran cantidad de teología. Se nos ha prometido, miren, los hebreos tuvieron 2000 años de teología, pero se les dio una señal antes de ser destruidos. Lot y los demás recibieron otra señal. Vieron la misma señal. Y ahora, si Dios permite que la gente, cuando Jesús estuvo aquí, hizo esa misma señal a los hebreos. Se la dio a los samaritanos, no a los gentiles. Ahora, este es el fin de la era gentil, como lo fue entonces para su era. La iglesia gentil está siendo llamada. Ahora, Dios no puede cambiar su programa, porque es infinito y perfecto. Omnipresente, omnisciente, omnipotente e infinito. Si no lo es, no es Dios. Así que, como ven, tiene que hacer lo mismo que hizo entonces. Por eso sabían, en cada generación que se manifestó fue de la misma manera, sabiendo que Él es el mismo. 86 Ahora bien, si Jesucristo estuviera aquí esta noche en esta plataforma, si estuviera aquí, lo único que haría sería lo mismo que hizo cuando estuvo allí. Que la gente comprendiera que era el Hijo de Dios. Ahora, Él está aquí. Prometió estar aquí. Y ahora, la única manera en que Él puede obrar es mediante su promesa. Yo soy la vid. Vosotros los pámpanos.
Y los pámpanos dan testimonio de que la vida proviene de la vid, o no tiene vida en ellos. Pero si es energizada por la vida, tiene la misma vida que la vid. Se está impulsando a sí misma, o empujándose a sí misma, hacia la rama. Juan 15:15 Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. 87 Ahora sean reverentes por un momento, y que el Dios del cielo me ayude, para que ustedes, en este sermón que prediqué, cuando Isaías, ese creyente, cuando llegó a punto de ver el fracaso del hombre que intentó representar a Dios, entonces vio a Dios descender, y una realidad. Entonces clamó, ¡ay de mí! Porque Dios había hecho la promesa de esa manera. La hizo a cada generación. La está haciendo a nosotros, en esta nuestra generación. Vemos todo exactamente en orden para su venida. ¿Creen ahora que Él está aquí? Ahora, que Él me ayude. 88 Ahora quiero saber cuántos enfermos hay. Levanten las manos. Tienen fe. Y ahora les pido que tomen esta escritura, Hebreos. Él es el sumo sacerdote de nuestra confesión y puede compadecerse de nuestras enfermedades. Ahora oren. Dios, permíteme tocarte, y luego, a cambio, háblame a través del hermano Branham como lo hiciste a través de tu verdadero hijo. Él es solo un hijo adoptivo, como yo. Pero prometiste que en estos últimos días lo harías. Ahora, Señor, permíteme ver algo real. Oren. Que el Dios del cielo, basándose en mi corazón derramado en Chicago, y donde quiera que vaya, confirme que así sea. Isaías 6:5 Entonces dije, ay de mí. Que soy muerto. Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Porque han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Hebreos 4:15 Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino un hombre tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. 89 Ese hombre que acaba de incorporarse, es un hombre corpulento, siéntese justo frente a mí, el que tiene las manos en alto, no, el de atrás, con camisa blanca. No es exactamente usted, sino que está orando por alguien más. Es un ministro. ¿Cree que puedo decirle qué le pasa? Tiene problemas del corazón. Si es así, agite la mano. Cree por él ahora. Si tan solo lo cree, pero tiene que creerlo. Si no lo cree, no funcionará. El hombre sincero, Marcos 9:23 Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. 90 Aquí. Aquí está sentada una mujer, sentada justo aquí al final, la segunda mujer en la segunda fila, aquí, justo aquí. Sufre de un problema de colon. Es una infección en el colon. La pequeña señora de allá al final, algo canosa, ponte de pie para que la gente pueda verte. Sí, esa eres tú. Esa es la verdad. Es una infección en el colon y también tienes otras cosas mal, complicaciones. Si es así, levanta la mano. Ahora, ¿a quién tocó? No a mí. Lo tocó a él. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Aquí hay una señora sentada justo aquí atrás. Tiene problemas, rugiendo en su cabeza, complicaciones nerviosas. Señora Pfeiffer, usted cree con todo su corazón. Póngase de pie. No la conozco, pero Jesucristo le concede su deseo. Nunca la he visto en mi vida. Es una desconocida para mí. Parará, no se preocupe. Su fe la sanó. ¿Crees? ¿No ves que eso es lo que él prometió? 91 Ese hombre sentado ahí atrás, ¿no ve esa luz? Está muy mal. Tenía un tumor en la garganta. Lo operaron. El médico no le da muchas esperanzas. ¿Cree que Dios lo sanará? ¿Lo acepta? Señor Stonelake, ¿cree con todo su corazón? Muy bien, póngase de pie. Jesucristo lo sanará. Si puedes creer, esta señora, acostada aquí en esta camilla, por supuesto que no tiene estampa. Ahora no existe tal cosa. Está paralizada. ¿Cree que esto es la verdad? ¿Cree que lo que ha oído esta noche es la verdad? Si se queda ahí, morirá, pero Jesucristo puede sanar a un paralítico. ¿Cree que lo hará? Si lo cree y lo acepta, entonces podrá levantarse de esa camilla e irse a casa en el nombre de Jesucristo y sanar. Marcos 9:23 Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 92 Ahí viene, levantándose ahora mismo. Que alguien la levante un poco. Está paralizada. Ahí viene sola, levantándose de la silla, sanada en el nombre de Jesucristo. ¿Crees con todo tu corazón? Entonces ponte de pie. Viene una mujer paralizada caminando entre el público.
Habla, mi señor, ¿crees con todo tu corazón? Hay otro hombre, paralizado, saliendo de la camilla, subiendo, glorificando a Dios. ¿Crees? ¿Dónde hay otro? Todas las camillas están vacías. Todos están de pie, alabando a Dios. Cuando el carbón de fuego tocó al profeta, aquí hay una mujer paralizada caminando por la plataforma. Alabado sea Dios. Denle gloria y alabanza. Aquí hay otro hombre subiendo por la plataforma. Míralo subiendo las escaleras. Demos alabanza a Dios. Levanten las manos y denle gloria a Dios.